¿Conocen a esas personas que siempre están peleando con todos? ¿Sí conocen a este tipo de personas que toda la vida se la pasan peleando con todos, ¿verdad? A veces hasta parece que lo disfrutan y hasta parece que nacieron, ¿verdad? Que su propósito en la vida es estar peleando siempre con todos, ¿verdad? ¿Sí conocen de ese tipo de personas? ¿Y ustedes no son uno de esos? ¿Ustedes no son uno de esos que siempre están peleando con todos? ¿Estamos siempre en pleito con todos? ¿O en el otro extremo estamos siempre en paz con todos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué pasa esto? Miren, esto se produce, esta acción, esta situación para con los demás, se produce, pues obviamente por la manera en la que nosotros actuamos, por eso. Y nosotros actuamos de cierta manera porque nosotros estamos convencidos que estamos actuando de la manera correcta, ¿no es cierto? O sea, pensamos que estamos actuando de la manera correcta. Y lo hacemos así porque el conocimiento que nosotros tenemos, los criterios que nosotros tenemos, también creemos obviamente que son correctos. Nuestros pensamientos, nuestros criterios son correctos, los evaluamos de esa manera y por eso actuamos en consecuencia. Obviamente, cuando hacemos esto, díganme si no es cierto, siempre pensamos que nosotros estamos bien y que son todos los demás los que están mal, ¿no es cierto? Yo estoy bien, porque yo pienso que es así, yo creo que es así, yo actúo así y yo estoy bien. Entonces, por ende, todos los demás están mal. Pero, ¿habrá alguna manera de evaluar esto? ¿Habrá alguna manera de saber si efectivamente ese conocimiento, esos pensamientos, esos criterios y esa manera de actuar son correctos? La respuesta es que sí, claro que los hay. Podemos saber si es correcto por la naturaleza de esos pensamientos y esos criterios, por lo que eso que tenemos dentro de nuestra mente y corazón es en realidad, por lo que contiene. Y eso se hace evidente en lo que produce. Se hace evidente en la manera en la que nosotros actuamos. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, pasaje que acabamos de leer. Y es el pasaje, hermanos, que nos corresponde para meditar el día de hoy. Como se pudieron dar cuenta, este pasaje nos habla de sabiduría. Sí lo notaron, ¿verdad? Nos habla de sabiduría. Y este pasaje nos habla de dos clases de sabiduría, con características opuestas y con manifestaciones también totalmente opuestas. El día de hoy, al entender cada una de esas dos clases de sabiduría, de entender su naturaleza y de entender sus manifestaciones, saben, hermanos, nosotros podremos evaluarnos y nosotros podremos determinar si en realidad estamos bien o no. ¿Por qué Santiago usa el término sabiduría? ¿Cómo entender este concepto en estos versículos? ¿Qué es sabiduría? Miren, el comentarista William MacDonald escribe: cuando Santiago habla de la sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tenga alguien, sino acerca de cómo vive su vida cada día.
No es la posesión del conocimiento lo que cuenta, sino su apropiada aplicación. John MacArthur escribe lo siguiente: la sabiduría, definida en forma general, no es simplemente un asunto de poseer conocimientos objetivos, sino de aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. Diremos, hermanos, para nuestra predicación de hoy entonces que sabiduría es la aplicación adecuada a la vida diaria de un conocimiento que es verdadero. Eso es sabiduría. Y este comportamiento obviamente que no va a pasar inadvertido para los demás. Se va a hacer claramente notorio. Y eso será la demostración de cuál de las dos sabidurías de las que nos habla aquí Santiago es la que cada uno tiene en el corazón. ¿Cuál de esas dos sabidurías realmente uno tiene? Otra vez, hermanos, Santiago nos lleva a una fuerte reflexión. Y tú, mi hermana, mi hermano, tú debes evaluarte el día de hoy y debes determinar qué clase de sabiduría estás mostrando. ¿Qué clase de sabiduría es la que tú estás mostrando? Ese es el título de la predicación. Y el objetivo, hermano, es que te evalúes a ti mismo para saber si lo que tú estás pensando y lo que tú estás haciendo es realmente lo correcto o no lo es. Punto número 1 de nuestra predicación del día de hoy. Punto número 1, la sabiduría debe ser demostrada. Versículo 13. La sabiduría debe ser demostrada, versículo 13. Para iniciar este tema, Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren, aquí sabio se refiere a un maestro práctico, a alguien con discernimiento espiritual y con mucha discreción, alguien con la habilidad de ver claramente lo que es correcto y actuar con base en eso, actuar como se espera. Un sabio es el que aplica cuidadosamente el conocimiento a la vida diaria. Por su parte, alguien que es entendido es aquel que es un experto, una persona que es muy buena en lo que hace, que tiene un conocimiento especializado. Es una persona calificada para realizar una tarea de manera correcta, porque posee el conocimiento en un área muy específica. Diríamos hoy como un profesionista, ¿verdad?, que es experto en la materia que domina. Entonces, Santiago está preguntando: ¿quién es sabio y quién es entendido de entre ustedes? Y después de hacer esta pregunta, él dice, pues que lo muestre. ¿Alguien de ustedes es sabio? ¿Alguien de ustedes es entendido? Que lo muestre. Otra vez, como ya en el capítulo 2, versículos 14 al 26, en los que meditamos hace 2 semanas, el tema fue el de la fe, si se acuerdan, y el asunto era el mismo. Dices que tienes fe, tienes que demostrarla. Y aquí Santiago está diciendo lo mismo. Si alguien cree que es sabio y entendido, que lo muestre. Esto es, que lo presente a la vista de todos, que lo exhiba para que todos lo puedan ver, que deje que esa sabiduría y ese entendimiento se vea por todos. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo lo va a hacer?
Dice ahí nuestro texto en nuestra Reina Valera 60, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Desmenucemos un poco estas palabras. Miren, aquí algo bueno es algo excelente o algo provechoso. Bueno es excelente o provechoso. Conducta se refiere al estilo de vida. Y humildad, como ya lo hemos explicado varias veces, la humildad es la actitud del creyente hacia Dios, aceptando la manera en que Él lo trata. Es decir, es la actuación dócil ante lo que Dios determina para cada uno. Eso es humildad. Entonces, hermanos, nosotros podemos resumir que la manera en la que alguien dará evidencia de que realmente es sabio y entendido es con un excelente y provechoso estilo de vida que demuestre mediante sus acciones que está sometido bajo el soberano control de Dios. De esa manera se dará evidencia que realmente se es sabio y entendido. Entonces, ¿alguien cree que sus pensamientos y sus criterios son correctos? Y por lo tanto cree que lo que está haciendo está bien. Si alguien cree esto, debe medirse con este parámetro. Lo repito, un excelente y provechoso estilo de vida que demuestre mediante sus acciones que está sometido bajo el soberano control de Dios. Entonces, mi hermano, ¿crees que tú estás bien y que los demás están mal? ¿Crees eso? Bueno, aquí está el primer punto de evaluación. Empieza a evaluarte. Punto número dos, la sabiduría maligna. La sabiduría maligna, versículos 14 al 16. Pero, con esta palabra, Santiago está introduciendo un contraste. Miren, pudiera ser que ante el cuestionamiento que Santiago acaba de hacer sobre si alguien es sabio, es probable que más de alguno se hubiera atrevido a levantar la mano y a decir, sí, yo soy sabio, yo soy entendido. Bueno, que lo muestre por esta conducta que hemos dicho. Y alguien pudiera decir, sí, yo soy sabio, yo soy entendido, y claro que yo doy evidencia de eso. Bueno, por si hubiera esto, es que Santiago dice, pero si alguno dice que es sabio, pero tiene en el corazón celos amargos y contención, entonces que no se jacte, es decir, que no presuma. Si alguien dice que es, pero tiene celos amargos y contención en el corazón, que no presuma, porque está mintiendo. No es verdad que sea sabio y entendido, no lo es. Santiago menciona aquí un par de cosas: celos amargos y contención. Miren, veamos celos amargos. Los celos son
en definición, son deseos anhelantes por algo. Esos son celos. Eso es el celo. El deseo anhelante por algo. Ahora, este deseo no necesariamente es malo. Los celos, el celo, tiene tanto una connotación positiva como una negativa. En el sentido positivo, el celo adecuado es el celo que mostró el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo y echó fuera a los cambistas? Juan capítulo 2. Y entonces el texto, el Evangelio de Juan nos hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, dice, porque siente celo por su casa. El Señor Jesucristo sentía celo por la casa de Dios. Y Él les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Él tenía un celo, un anhelo, un fuerte deseo por algo, por la casa de Dios. Y este era un celo positivo, adecuado. Pero aquí en Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16, el sentido es negativo. Estos celos tienen esa connotación negativa porque el calificativo es que esos celos son amargos, amargos. Amargo significa afilado, espinoso, cortante, punzante. A eso se refiere la palabra amargo. Entonces, hermanos, estos celos amargos son deseos anhelantes que punzan y cortan. Es decir, tienen como objetivo causarle daño a los otros, causarle daño a aquellos a los que están dirigidos. Esos son los celos amargos. Pero también nos habla Santiago de contención. Contención significa disputa, rivalidad, agresividad. Todo esto con un fuerte sentido de egoísmo y un egoísmo extremo. Un egoísmo que solo se enfoca en fines personales y que genera partidismo. Eso es contención. Entonces, si alguien dice que es sabio y entendido, pero en su corazón alberga un anhelante deseo por perjudicar a los demás, y lo hace con agresividad, de tal manera que entra en una disputa con ellos, y lo hace para lograr sus fines personales, para lograr que las cosas se hagan como él quiere. Bueno, en realidad no es sabio, está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Versículo 15. Porque, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí estamos encontrando entonces la primera de las dos clases de sabiduría que Santiago menciona en este pasaje. Esta sabiduría que se caracteriza por ser terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque solo corresponde a lo que pertenece a esta tierra. Está limitada a esta tierra. Está limitada solo al presente mundo material de tiempo y espacio. Es apta solamente para las actividades terrenales. En el mejor, hermanos, solamente en el mejor de los casos, bueno, es una sabiduría que está restringida
a lo que el hombre puede entender y descubrir sobre este mundo. Pero eso que logra descubrir y entender, solo lo hace por sí mismo, porque el hombre, en esa sabiduría que solo pertenece a esta tierra, no tiene lugar alguno para Dios, ni para las cosas de Dios. Y por ello, quien tiene esta sabiduría, mide las cosas bajo los mismos criterios y bajo las mismas limitaciones. Por eso es terrenal. Pero esta sabiduría es animal. Bueno, esta palabra suena un poco fuerte, ¿verdad? Un poco fuerte. Pero miren, esta palabra animal hace referencia a lo sensual o a lo natural. Es sensual porque está basada en los sentidos. A eso se refiere la palabra sensual, a los sentidos. Entonces, esta sabiduría es sensual, está basada en los sentimientos, porque el conocimiento que obtiene lo hace por medio de los sentidos. Lo que ve, lo que escucha, lo que puede palpar, lo que puede percibir con los sentidos. Evidentemente, este tipo de sabiduría no necesita, porque no lo tiene, ningún discernimiento espiritual. Todo lo evalúa solo a través de los sentidos, lo que puede ver, lo que puede tocar. ¿Han escuchado a los ateos decir que no creen en Dios porque no lo ven? Su sabiduría es solo de los sentidos, es sensual. No necesitan, no pueden usar el discernimiento espiritual. Pero dijimos que esta palabra animal también significa lo natural. Y bueno, esta sabiduría es natural porque se basa en la naturaleza propia del ser humano. Esa naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que de ninguna manera percibe, ni entiende, ni puede entender las cosas espirituales. Por eso es natural. Pero en tercer lugar, esta sabiduría es diabólica. Y este es un calificativo bastante fuerte, pero es un calificativo real, porque todo lo que tiene que ver con este mundo, con la naturaleza caída y pecaminosa de los seres humanos, definitivamente tiene su origen en el diablo, porque está controlada por el diablo. Esta sabiduría es diabólica porque no toma en cuenta a Dios. De hecho, lo rechaza, y lo rechaza fuerte y abiertamente. Y por eso, definitivamente, esto es una obra del diablo. A continuación, versículo 16, Santiago, al usar la palabra porque, véanlo ahí, verso 16, porque, entonces con esta palabra él está dando la razón por la cual tal sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Lo hace al exponer las consecuencias o las manifestaciones de tal sabiduría. Él dice allí, porque donde hay celos y contención, cosa que acabamos de explicar hace un momento, donde hay esto, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación se refiere a un estado de confusión, a un estado de desorden, llegando inclusive al punto de una fuerte rebelión y hasta el punto de la anarquía. Obra perversa se refiere a toda acción que es mala en sí misma, en el sentido de que es algo sin valor,
algo que no sirve para nada, algo que no puede producir nada bueno, algo que es vil y despreciable. Eso es lo que produce esta sabiduría maligna. No, alguien podrá asegurar que sus conocimientos, sus pensamientos y sus criterios son correctos, y con base en ello la manera en la que actúa con los demás. Y él dirá que esa manera es la manera correcta. Él insistirá en que él está bien y que son los demás los que están mal. Pero si lo que logra es vivir en una total confusión y desorden en su propia vida, y lo que logra es estar peleando con todos, entonces estará equivocado. Lo único que hay en su corazón es un deseo vehemente de estar disputando con todos para hacer lo que él desea, lo que a él le conviene. Esta manera de actuar es la de la sabiduría maligna, la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Mi hermano, aquí está entonces el segundo punto para tu propia evaluación. Si no estás en paz con todos y en cambio te la vives peleando con todos, lo que nos enseñan estos versículos es que tal actuación solo estará evidenciando que la sabiduría que estás manifestando es la sabiduría maligna. Evalúate. Punto número 3, la sabiduría de lo alto, versículos 17 y 18. Ahora, en este versículo 17, Santiago utiliza nuevamente la palabra pero. ¿Ya lo vieron? Pero. Y de esta manera, él presenta el contraste de la sabiduría maligna y está introduciendo el segundo tipo de sabiduría que vamos a encontrar en este pasaje. La sabiduría que es de lo alto, lo llama él. La sabiduría que es de lo alto. Es de lo alto porque procede del cielo. Porque procede de Dios mismo. La sabiduría que se manifiesta en obras perversas es terrenal y procede del diablo. Pero este otro tipo de sabiduría es celestial y procede de Dios. Enseguida, en este mismo versículo 17, Santiago enlista las características que determinan la naturaleza de esta sabiduría celestial. Y hermanos, realmente es abrumador. Es abrumador cuando nosotros consideramos el significado y el alcance de cada una de estas características. Cuando estaba estudiando el pasaje en la semana, dije, pudiéramos sin duda dedicar una predicación completa a cada una de estas características. Pero bueno, en esta ocasión solo las vamos a definir brevemente. Y quiero pedirles que le pongan mucha atención. Ojalá terminen tan abrumados como yo cuando vemos la naturaleza de la sabiduría que viene de lo alto. Dice Santiago que es primeramente pura,
es primeramente pura. Miren, esta palabra primeramente se refiere a algo que es primero en rango y en tiempo. Es decir, la sabiduría que es de lo alto es por sobre todo pura. Antes que todo es pura. Pura significa limpia, limpia de culpa, que no tiene falta alguna, que está libre de toda contaminación. Eso es pura. El comentarista y experto en griego William Barclay escribe lo siguiente. Hablando de la palabra pura, él dice que originalmente hacía referencia a la pureza moral necesaria para tener acceso a la divinidad. Consistía en tener una mente que solo tenía pensamientos santos, tan pura que solo podía tener, solo de esa manera se generaban los pensamientos santos para tener acceso a la divinidad. Bueno, en este caso, ¿cómo no pensar en esto? Si desciende de lo alto, si desciende de Dios, es pura, totalmente pura. Pero él dice ahí que después, primeramente, ante todo, es pura. Después, dice, es pacífica. En contraste con la sabiduría maligna que produce contiendas, la sabiduría de lo alto no ocasiona conflicto. Es amante de la paz, procura la paz. La sabiduría maligna entra en conflicto con los demás, los hiere y los aparta. Pero la sabiduría de lo alto genera una correcta relación, primeramente con Dios, porque desciende de Él, y por consecuencia genera una correcta relación con las demás personas. En tercer lugar, dice Santiago que la sabiduría de lo alto es amable. No suelo pronunciar las palabras en el griego, bueno, porque no sé si lo haría bien o no, pero esta vez permítanme hacerlo. Es amable. Esta palabra en griego es epieikes. Epieikes. Ahora, esta palabra griega, dicen los expertos, es de muy difícil traducción. Y por eso los traductores de las Biblias en nuestro idioma español la traducen con distintas palabras. Si ustedes comparan la versión 60 con la 2015, con las Américas, con la NBI, van a encontrar que la traducen de manera diferente, porque esa palabra abarca muchas cosas. Miren, escuchen todo lo que conlleva esta palabra epieikes. Consideradamente, razonable, moderada, equitativa, gentil, mesurada, afable, decorosa, apropiada, justa, cortés, considerada. Todo eso está implicado en la palabra que en nuestra Biblia dice que la sabiduría de lo alto es amable. Todo eso. Otra vez les comparto el pensamiento de William Barclay. Dice que esta palabra es la habilidad de extender a los demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con nosotros. Eso es ser amable. Enseguida, la sabiduría que es de lo alto es benigna. Esto significa es
cooperadora, abierta, conciliadora, dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Es dócil, obediente y no es obstinada. Está dispuesta a oír, a razonar, dispuesta a ceder cuando la verdad lo demanda. Fácil de persuadir, pero no en el sentido de ser voluble o manejable, sino en el de no ser testarudo y atender a las razones. Que es benigna significa que no es rígida, sino que está dispuesta a tomar las cosas en consideración y es experta en saber cuándo tiene que ceder sabiamente. Todo eso conlleva el que la sabiduría de lo alto es benigna. Pero también esta sabiduría de lo alto está llena de misericordia. La misericordia es tener compasión y hacer algo a favor de alguien que está en dificultades, cuando esas dificultades se las ha generado por su propia responsabilidad, por su propia culpa, y no puede hacer nada para remediarlo. Cuando alguien está en problemas y dificultades por su propia culpa y no puede hacer nada para resolverlo, y entonces alguien hace algo a favor de él, está teniendo misericordia. Esto es lo que nuestro Dios tuvo con nosotros. Porque estábamos en condenación eterna por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado, y no podíamos hacer nada para resolver eso. Y entonces Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos. Tuvo de nosotros misericordia. La misericordia es ayuda práctica. Es la compasión demostrada, no dicha. Como el ejemplo de aquel hermano del capítulo 2, ¿se acuerdan? Que hay un hermano que tiene necesidad, ¿se acuerdan? Y que no tiene que vestir y no tiene que comer. Y el otro solamente le dice, hermano, pues que Dios te bendiga, ve en paz y cúbrete y aliméntate. Dice, pero no le da nada. Sí, de palabra puede decir lo correcto, pero no hace nada. Esa compasión no es esto. La misericordia es la compasión demostrada hacia el que tiene necesidad. Es extender la mano para ayudar en cualquier necesidad. Pero también la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. Produce buenos resultados, produce obras de justicia, produce toda clase de obras buenas. Bueno, esto es una forma del resultado práctico de la misericordia, porque si vemos ahí dice llena de misericordia y de buenos frutos. Estos buenos frutos son todas esas buenas acciones que está produciendo la misericordia, porque lo está poniendo en práctica. Es la ayuda práctica. Pero también la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. Esto significa que es sin vacilación, no vacila, no duda. Está libre de toda duda, es imperturbable, es imparcial, sin desviación, sin favoritismos, no se parte, no se divide, por eso no es indecisa, no vacila, sabe y elige lo que es correcto
y se mantiene firme siempre en ese camino. Eso es sin incertidumbre. Y finalmente dice Santiago que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía. Es decir, en ella hay sinceridad, no hay fingimiento, no se esconde detrás de una máscara, ni usa trucos para hacer las cosas. Es genuina, no pretende ser otra cosa de lo que realmente es. ¿Queda claro, hermanos? Todo lo que implica la sabiduría que es de lo alto. ¿No les parece que es abrumador y tremendamente abrumador? Pero tales son los pensamientos, criterios y acciones de la sabiduría que desciende de lo alto. Y ese debe ser el comportamiento, el pensamiento, el criterio de aquel que diga que es sabio y entendido, de aquel que piense que está bien. Y ahora, versículo 18. Santiago finaliza esta sección mostrando los resultados de tal sabiduría de lo alto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Reina Valera 2015 traduce: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Biblia de las Américas dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La NBI traduce: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Otra vez los expertos nos dicen que es una frase igualmente un poco difícil de traducir, pero miren la idea. La idea es que el fruto, es decir, el resultado, la manifestación de la sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual, el fruto es la justicia. Ya sabemos que la justicia es lo que está derecho, es decir, lo que es correcto. La justicia, está claro, es todo lo que corresponde a lo que Dios establece. El fruto de la sabiduría, el resultado, la consecuencia de la sabiduría de lo alto es la justicia. Y esta justicia produce una verdadera paz. Es decir, una apacible y armoniosa relación, primero con Dios, pero también con los demás creyentes, y se extiende al resto de las personas. Este es el resultado, el fruto, la consecuencia de la sabiduría de lo alto. Mientras que la sabiduría humana produce conflicto con los demás, la sabiduría divina produce paz con los demás. Hermano, este es el tercer y último punto para tu evaluación. Este corresponde a lo que implica la sabiduría de lo alto. ¿Esta es la que tú estás manifestando? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con todos? La introducción de esta predicación la inicié con la pregunta: ¿estamos siempre en pleito con todos o estamos en paz con todos?
A ver, hermanos, ¿te la pasas siempre peleando con todos? Bueno, la respuesta, claro que la tuviste desde ese momento, porque tú sabes si estás peleando siempre con todos, ¿verdad? La respuesta la tuviste desde aquel momento. Pero ahora, al llegar a la conclusión de la predicación, y después de haber aprendido lo concerniente a las dos clases de sabiduría, ahora ya sabes el por qué tienes esa clase de relación con los demás. Ahora tú puedes evaluar claramente si estás manifestando una sabiduría terrenal, humana y maligna, o estás manifestando la sabiduría de lo alto. ¿Qué clase de sabiduría tú estás mostrando? Bueno, como siempre, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a corregir lo que sea necesario, para que nosotros podamos manifestar única, total y plenamente la sabiduría que procede de lo alto. Que Él nos ayude y nos bendiga.